Gracias por seguir con nosotros. Estamos conversando sobre Cuba y este proceso, llámelo de transición o como las propias conclusiones que resulten de aquí. Estábamos hablando sobre si había una verdadera transición o había un proceso sencillamente de sucesión, como le llaman, que suena un poco a dinastía, ¿no? Entonces, pero antes de entrar a eso, quisiera, profesor Nayer López, que hablara sobre esta diferencia que se vislumbra entre lo que planteaba Homero, que es una revolución que permanece en su estructura institucional, y una democracia real, con una participación política de la sociedad vibrante, a través de los órganos de representación, que por lo visto para el doctor Pasco no es probable. Bueno, una sucesión, digo, dinastía referimos cuando es una familia. En este caso, Díaz-Canel no tiene nada que ver con la familia de Fidel o de Raúl. Lo que hay que entender aquí es que es una democracia diferente a la que de la que nosotros pensamos que es el modelo, ¿no? Cuando pensamos en partidos políticos hablamos, democracia. Lo que habría que entender es, y aceptar además como una diferencia, como una otra edad, es que hay países que tienen su propio modelo político. En el caso de Cuba es una democracia directa, democracia participativa, se podría catalogar en este sentido el modelo de democracia. La democracia no solamente tiene que ver con partidos políticos, sino con la verdadera participación y el acceso a los derechos fundamentales de las personas. En el caso de Cuba, esto reconocido por todos los organismos multilaterales en el mundo, como por ejemplo el año pasado el cero mortandad infantil, ¿no? En este sentido, habría que ubicar que las organizaciones de masas en Cuba son un actor fundamental, un espacio fundamental donde convive la sociedad, donde participa la sociedad. Hay la Unión de Jóvenes Comunistas, la Central de Trabajadores de Cuba, la Federación de Mujeres Cubanas, etcétera, etcétera, ¿no? Y otro elemento fundamental también es que sí hay una participación política de la sociedad. Es decir, no podemos entender el proceso de reformas económicas que impulsó Raúl Castro sin la participación del pueblo. Vamos Hubo ahí. 29,000 reuniones que se realizaron por toda la isla a partir de una propuesta que se hizo desde el partido y encabezada por Raúl para definir cambios en el modelo económico, por ejemplo, ¿no? De ahí se derivan lo que conocemos hoy, por ejemplo, como cuentapropistas, que en el lenguaje de nuestra democracia occidental llamaríamos pequeños empresarios. Pero todo esto fue consultado con el pueblo, 29,000 asambleas se desarrollaron. Y no es esa democracia directa. Si nos permite, profesor, eso es interesante y lo vamos a conectar con esto que decía el doctor Pasco sobre la Cuba que vislumbraba o que vislumbra Raúl Castro como una Cuba abierta al mercado, si estamos entendiendo bien. Entonces, ¿qué margen, doctor Pasco, tenía o qué caracteriza al periodo de gobierno de Raúl Castro y qué margen tenía él entre todas estas variables, la relación con Obama, los órganos de representación que nos describe el profesor López? ¿Qué marca dejó Raúl Castro, por un lado, y por otro lado, qué margen de acción para dejar esa marca tenía? Bueno, yo lo que yo vi es que la discusión real estaba entre la propuesta de Fidel, que era no aceptar los planteamientos que Raúl habría pactado con Obama, y la propuesta de Raúl, que negoció su hijo en Canadá, de hecho. Entonces, es una disputa real profunda, porque es una disputa sobre el modelo. No es una discusión entre hermanos solamente, aunque también fue eso. Y entrañables también. Pero era una discusión acerca de esta idea de qué es el socialismo. La verdad es que es un tema que no han resuelto. Porque Fidel cortó la discusión. Y yo creo que fue el último gran error de su vida, porque finalmente nos definimos en nuestros legados por lo que hacemos, no solamente por lo que decimos. Yo creo que Fidel ahí cometió un gravísimo error, que era cortar una posibilidad de explorar un modelo. Yo hago la pregunta para terminar, a manera de que ustedes expresen su punto de vista y también resolvamos estas diferencias que hemos expresado.
sobre la figura, sobre Cuba, si hay una democracia, si se está construyendo el socialismo y cómo, y si la revolución sigue en marcha. La pregunta es, ¿tiene tiempo Cuba, doctor Pasco, para... ¿Cuánto tiempo tiene Cuba para dibujarse? Porque la realidad se transforma, lo que está pasando en Venezuela, el nuevo escenario con Trump respecto de Obama. ¿Tiene tiempo Cuba para tomarse este tiempo de redefinir y cuánto? Bueno, creo que están discutiendo el modelo. Espero que le entren en serio esa discusión. Yo tengo mis dudas justamente porque siento al nuevo presidente, justamente por mi concepción de que sucesor no es una transición, con todas las características generacionales que hay que reconocer, por supuesto, pero mi percepción es de que tienen que resolver el tema del modelo y yo no creo que él tenga, me refiero a Díaz-Canel, la fuerza política propia para dirimir ese problema. Y si Raúl no pudo frente a Fidel, yo creo que lo que hay que ver en el futuro es, primero, cuál es la nueva correlación de fuerzas en el poder popular y en el nuevo Consejo de Estado y Consejo de Gobierno, para ver si hay espíritu renovador o si realmente hay un espíritu conservador y restaurador. Y yo creo que esa es la gran disputa que tienen, y yo diría que tienen poco tiempo, en mi opinión. Bueno, yo creo que el panorama para Cuba sin duda es complejo en un contexto latinoamericano en el que Estados Unidos ha retomado la parte más abierta, digamos, del intervencionismo con Trump a la cabeza. La idea de desconocer el proceso democrático en Venezuela a toda costa, ¿no? A pesar de que se van a celebrar elecciones anticipadas, como lo había demandado la oposición en Venezuela. ¿Y por qué menciono Venezuela? Porque es un aliado fundamental de Cuba, ¿no? La economía cubana en la época del socialismo en Europa del Este dependía 80% de ese mercado. Cuando cae ese muro, cuando cae el bloque, se reconfigura y entonces se abren nuevas facetas de la economía cubana, por ejemplo, como el turismo, que es un elemento fundamental. Hay alianzas económicas importantes con China, con Rusia, con países en la lógica de las relaciones sur-sur. Toda esta reconfiguración y la relación que mantiene con Bolivia, con Ecuador y otros países le van a permitir a Cuba, sí, efectivamente, seguir discutiendo ese modelo, porque por eso yo hablaba en un principio de la revolución que continúa, es decir, cuando dejamos de hablar de revoluciones que se institucionalizó por lo completo un proceso político. En este caso se sigue discutiendo y se tratan de mejorar los errores que se han cometido en el camino. La oportunidad que tienen ellos, sobre todo, tiene que ver con que lo hacen de manera soberana e independiente, ¿no? No tiene que haber ni un FMI ni un gobierno extranjero determinando cómo se hacen las políticas en Cuba. Yo creo que esa es la principal característica de esta Cuba, que además, hay que insistir, es una Cuba que se solidariza con los países caribeños, sean o no de izquierda, entrega médicos, maestros y técnicos deportistas, trabajadores sociales, hay miles en todo el mundo, en África, en América Latina, inclusive en México, demostrando su solidaridad, que es uno de los principales legados de Fidel. Aquí no se dijo nada de los principales legados positivos de Fidel, que son muchos. Claro. Muy bien. Homero Campa. Bueno, a ver, si Díaz-Canel creo que toma un país en serios problemas económicos. La economía ha crecido en los últimos 10 años un promedio de 2.2 de su Producto Interno Bruto, cuando las expectativas era que fuera por lo menos el doble. Tienen un problema muy serio solamente por el abasto de alimentos. Se llevan alrededor de $2,000 millones. Si estoy bien, embajador. Por el bloqueo, ¿no? También. Sí, bueno, porque no tienen dinero. Si tuvieran dinero, independientemente del bloqueo, podrían comprar granos en cualquier lado. Te lo encarece el bloqueo, pero no te lo impide. Y además, en un contexto, en efecto, internacional complejo, está Trump en Estados Unidos, aunque debo decir que a pesar del discurso belicoso, Trump ha sido, digamos, más fuerte con México. Rudo.
rudo con México que con Cuba, ¿no? Con Cuba ha habido pocas realmente medidas, pero el contexto venezolano sí les pega muchísimo. Porque la venta de petróleo a precios preferenciales ha caído a menos de la tercera parte. Entonces, tiene que tomar un país con una economía en crisis, en un contexto internacional muy complejo y, en efecto, sin que quede claro cuál es la correlación interna. Yo entiendo que la posición de Raúl como dentro del partido es casi como de un consejero, como de un padrino que lo va a arropar, que lo va a proteger, que lo va a ayudar. No se ha ido del todo Raúl Castro. Muy bien. ¿Sí? Pues muchísimas gracias. Está interesante, aleccionador. Es un programa breve, pero creo que salen líneas para entender que es un proceso en curso y que no podemos adelantar, pero sí podemos entender que este es un proceso por lo menos de continuidad y de redefinición. Gracias por acompañarnos y por supuesto agradecemos a Homero Campa, a Nayar López y a Ricardo Pasco haber estado aquí conversando con nosotros, hacer estas aportaciones. Gracias por ser Global 21. Como medio público asumimos con Nelson Traquina que la misión informativa debe ser sustituida por otra, que es ayudar a mejorar la vida pública. Continuemos la conversación desde nuestras redes sociales. Con enorme gusto nos encontramos la próxima semana. Hasta pronto.